Gloria a Dios. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Amén. Gloria a Dios. Este proverbio, hermanos, nos enseña un principio fundamental de la vida espiritual. Hermanos, usted sabe que el libro de los Proverbios pertenece, hermanos, al grupo de libros que se llaman de sabiduría. Porque, hermanos, dice que los proverbios son dichos profundos que, hermanos, nos van a ayudar a poder vivir mejor con el prójimo, hermanos, con Dios. Y mire qué bonito, hermanos, porque este proverbio nos enseña, como le digo, un principio fundamental de la vida espiritual. La sabiduría, hermanos, se forma cuando una persona está dispuesta a escuchar consejos y aceptar corrección. Oiga, hermano, la sabiduría se forma cuando una persona está dispuesta a escuchar consejos. Hermano, yo sé que cada uno de nosotros, hermano, ya le hemos dicho a nuestros hijos: mira, hijo, si vos me escuchás lo que te estoy diciendo, no te va a ir mal. Porque nosotros, hermanos, sabemos que los consejos son importantes. Porque quizás nosotros ya hemos pasado, hermano, alguna situación difícil y nosotros no quisiéramos que nuestros hijos pasen por una situación parecida. Y dicen: no, mira, hijo, no hagas esto, te va a ir mal. Por favor. Y a veces, hermano, cuando uno es joven, cuando uno, hermano, no piensa bien, porque hay que ser sincero, hermano, en la juventud uno no piensa bien. A veces, hermano, no me dejará mentir, pero usted dice: yo si hubiera pensado de otro modo cuando estaba joven, yo no estaría en esta condición. Pero es porque, hermano, cuando uno es joven es así. Por eso, hermano, que los proverbios son importantes, porque son para adquirir sabiduría, dice. Mire, la Biblia, hermano, nos muestra que el camino de la madurez espiritual no es la autosuficiencia, no, sino que es el camino, hermano, a esa madurez espiritual, es la humildad para aprender. Cuando uno, hermano, es humilde y reconoce que los consejos le van a servir, hermano, yo le aseguro, hermano, que esa persona va a cometer menos errores en su vida. Porque está recibiendo los consejos. Porque está tratando la manera de adquirir conocimiento. Y como le digo, la Biblia nos dice que el camino a la madurez espiritual, mire, es la humildad de aprender. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, hermano, tenemos que tener una mente abierta al aprendizaje, una mente abierta, hermano, a recibir el consejo, a recibir, hermano, los consejos de la palabra del Señor. Mire, hermano, en el texto que hemos leído, comienza diciendo así. Oiga, como dice aquí Salomón: escucha el consejo, dice Salomón. Oiga, escucha el consejo. Hermano, escuchar en el sentido bíblico no es solamente oír palabras, no, hermano. Ya lo he explicado otras veces que escuchar no es oír, sino que escuchar es prestar atención con la disposición de aprender y de obedecer.
Por eso es de que el Señor, hermano, siempre está diciendo: escucha, hijo mío, el consejo de tu padre y de tu madre. Eso dicen los proverbios. Escucha, no dice oye, porque oír, hermano, cualquiera oye. Cualquiera oye, ahí oír, dice la gente. Oír, cualquiera oye, pero prestar atención, hermano, escuchar es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Escuchar. Y a estar atento, porque Dios, hermano, siempre quiere hablar a nuestra vida. Siempre. Por eso es de que Salomón, aquí el escritor sagrado, prefiero decirle así, el escritor sagrado, dice: escucha el consejo. Hermano, Dios muchas veces nos aconseja de muchas maneras. Amén. Sí, hermano, Dios nos habla, nos aconseja de muchas maneras, de muchas maneras. Hermano, Dios nos puede hablar a través de la palabra. Tal vez usted, hermano, de repente viene y tal vez trae un problema, y a veces, hermano, por medio de la palabra, Dios nos habla y uno dice: ¿cómo será que cabalito lo que me está pasando a mí es lo que está diciendo el hermano? Una vez una persona, hermano, estaba en una célula hace años, hermano. Quizás más de 20 años, quizás, no me acuerdo. Pero estaba en una célula predicando, y allí estaba una persona que después él se convirtió al evangelio. Pero ya cuando se había convertido, hermano, quiero decirle algo, me dijo. Fíjese que cuando usted venía a predicar aquí, y yo estaba por allá haciéndomela, pero yo oía, y yo decía: ¿y este hermano por qué siempre habla cosas que como que a mí me está diciendo? Pero es que no era yo qué iba a saber, hermano, yo ni lo conocía. Yo lo único que le voy a decir, que Dios sí conoce la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué ese es el punto, hermano? Cuando nosotros venimos aquí y traemos un corazón abierto a la palabra de Dios y le decimos: Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi problema, tú conoces, yo necesito que tú me hables, hermano, porque Dios nos habla. Porque Dios quiere hablarnos. Dios puede usar, hermano, a quien sea para hablar a nuestra vida. Por eso tenemos que tener un corazón abierto y no cerrarlo. Porque, hermano, mire, nosotros podemos cerrar el corazón. Porque podemos, hermano, Dios puede estarnos hablando a través de un burro. Pero me refiero a Balaán. Cuando se va, hermano, con su burrito, y el burrito, hermano, el anda, podía ver a Dios. Podía ver el ángel que estaba ahí, y ella no lo miraba. Y le estaba hablando Dios, y ella no lo oía. Por eso es que tenemos que tener, hermano, un corazón abierto a la palabra de Dios. Y como le digo, Dios nos puede hablar de muchas maneras, a veces a través de la palabra, a veces, hermano, a través, hermano, de una predicación que podamos oír en algún lugar. Dios puede llegar y nos habla. Puede ser que Dios nos hable a través de un líder espiritual. Mire, de algún hombre de Dios, Dios nos puede hablar a través de él. A través de alguna persona sabia que le dice a usted: no, hermana, no es así la cosa, mire, esto es así, asá, óigame lo que le digo. Pero qué bueno, hermano, cuando nosotros somos humildes y decimos: es cierto, hermano, usted tiene razón. Porque, hermano, ahí vamos por buen camino. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros, hermanos, tengamos un corazón sensible a los consejos, a la reprensión. Porque, hermano, Dios, cuando quiere hablarnos, hermano, puede ser que tal vez nos haga sentir mal. Pero no es porque Dios se agrade y quiera hacernos sentir mal. Lo que sucede, hermano, es que Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando usted regañaba a su hija, usted decía: mejor no le digo nada. Mira, puede ser, hermano, que alguien diga: mejor no le digo nada, ay, que haga lo que quiera. Eso no, Dios no lo hace.
Porque Dios, hermano, a pesar de que algo nos va a doler, nos corrige porque nos ama. Dios puede hablarnos, hermano, a través de las circunstancias. ¿Cuántos sabían eso? Sí, hermano, Dios nos puede hablar a través de los problemas. A veces usted, hermano, con alguna dificultad que esté pasando, usted dice, Dios me está hablando a través de esta situación. Dios me está diciendo algo a través de esta prueba, a través de esta enfermedad. Dios me está hablando. Uno reconoce que Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla. Porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Y mire qué bonito, hermano. El problema, como le digo, no es la falta de consejo, sino el corazón humano que es, hermano, duro y muchas veces se resiste al consejo. Amén. De veras, así somos los seres humanos. Mire, hermano, la Biblia dice en Proverbios 12:15, mire, aquí vamos ya en otro proverbio. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, mas el que obedece el consejo es sabio. El que escucha el consejo, dice el proverbio. Pero como yo ya le expliqué anteriormente que la palabra escuchar significa estar dispuesto a obedecer, porque no es lo mismo que oír. Entonces, hermano, un creyente sabio entiende que siempre necesita aprender. Oiga, hermano, qué bonito, hermano. Un creyente, hermano, temeroso de Dios, el que sabe, él sabe que siempre necesita aprender. Alguien dice, hermano, que uno deja de aprender hasta que se muere, hermano. De veras, hasta que se muere. Y mire, aquí aparece, hermano, algo muy interesante. Dice continúa el proverbio que comenzamos a leer. Dice, el que recibe, el que oye el consejo y recibe la corrección, dice, ahí vamos ahorita, y recibe la corrección. Aquí, hermano, aparece una de las mayores pruebas del carácter espiritual. Porque una cosa, hermano, es escuchar. Vea, el que escucha el consejo, está bueno, yo lo escucho, dice algo. No, si usted viera que yo escucho, la gente que me diga lo que quiera decirme, yo los escucho, dice la gente. Pero aquí va lo serio, hermano. Recibe la corrección. Aquí, hermano, como le digo, aparece una de las mayores pruebas del carácter espiritual. Porque escuchar un consejo es importante y tal vez no sea muy difícil, digámoslo. Pero aceptar la corrección es más difícil. Aceptar la corrección es más difícil porque confronta nuestro orgullo. Oiga, aceptar la corrección no es fácil porque confronta nuestro orgullo. ¿Cuántos alguna vez, hermanos, han oído que dice, ¿y ese qué me va a decir a mí? Oiga, a veces, cuando dicen, mire, tal cosa, ¿y usted qué me va a decir a mí? Usted no me diga nada. Mire, hermano, hay gente que así dice. Porque aceptar la corrección no es fácil. La gente no le gusta ser corregida. Pero, hermano, aceptar la corrección, como le digo, es más difícil porque confronta nuestro orgullo. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que la corrección es parte del proceso que Dios usa. Oiga, aceptar la corrección es parte del proceso que Dios utiliza
para que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Mire qué bonito, hermano. Vamos a poner un ejemplo aquí bien bonito para que veamos, hermano, cómo Dios forma nuestro carácter cuando nosotros, hermano, aceptamos, mire, la corrección de Dios. Porque lo que quiere es formar nuestro carácter. Mire, hermano, un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en la vida del rey David. ¿Cuántos se recuerdan de David? ¿Cuántos se recuerdan de David, hermano? Hermano, David, se puede pensar, hermano, que David es uno de los hombres más famosos, por decirlo de esa manera, de la Escritura. Si usted le pregunta a alguien, usted, ¿quién ha oído hablar de David? Le pregunta a un inconverso, todos van a decir así, David, el que peleó con Goliat, dice. Porque David era muy conocido, es muy conocido en la Biblia. Pero David, veamos qué pasó con David. David, hermano, cometió un pecado. Mire, alguien puede decir cometió un error, dice alguien por no decirle pecado. Y mire, hermano, aquí vemos una cosa importante para que veamos, hermano, la importancia de recibir la corrección. Porque David, hermano, David peca. Y un pecado, hermano, que era un pecado muy grave delante de Dios. Porque el pecado de David, hermano, no fue solamente, hermano, que cometió adulterio, sino que aparte de eso mandó a matar al esposo de esa mujer. Mira hasta dónde llegó el pecado, hermano. Oiga, hasta dónde llegó el pecado de David. Y entonces, hermano, Dios, como Él es bueno, ¿cuántos creen que Dios es bueno, hermano? Hermano, mire cómo es Dios de bueno. Que Dios, hermano, primero nos habla. Primero, hermano, Dios lo que quiere es que nosotros reaccionemos. Porque Él quiere que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, que maduremos, que lleguemos, hermano, a la madurez espiritual. Mire, una persona que es madura espiritualmente recibe la corrección. Porque sabe que es por su bien. Pero aquella persona, hermano, que se pone, desde que ya le van a decir algo, ya se pone, como diríamos, hermano, ya en defensiva. Es porque todavía le hace falta aprender. Oiga esto, hermano, aquí estamos hablando de un rey, David, que en esos momentos, hermano, David no sé si decir esto, pero David había caído en un bache espiritual. Pero cuando nosotros caemos en un bache espiritual, o sea que estamos bien bajos espiritualmente, bien rápido reaccionamos mal. Ahí se echa de ver, hermano. Cuando una persona, hermano, está en un bache, está en un hoyo, está, hermano, espiritualmente, está con sus defensas bajas, bien rápido se enoja. Pero veamos qué bonito es el carácter de David, hermano. Porque David estaba mal. Hermano, la caída de David, hermano, fue poco a poco. A la Biblia lo registra, hermano, que David, en vez de andar en la guerra, se quedó acostado en su casa. Y dice la Biblia que era en el momento en que, hermano, los reyes salían a la guerra. Así dice la Biblia ahí. Y David dijo, hoy me voy a quedar aquí en el palacio viendo televisión. No había, pero ahí estaba. Se fue a acostar en lo que los otros andaban en guerra.
Si nosotros espiritualizamos eso, hermano, esa parte, si la espiritualizamos, ¿qué significa? Que David ya no estaba peleando la guerra de Dios. David se había acomodado. David dijo, no, hombre, si no es necesario leer la Biblia todos los días, hombre. Si no es necesario ir a la iglesia todos los días. Si no es necesario, no hay que ser tan fanático. Hermano, cuando nosotros empezamos a ir para atrás, empezamos a debilitarnos. David ya no estaba tan fuerte en esos momentos. Y usted sabe la historia, vea, porque el pecado entra por los ojos. ¿Sí? Sí. Se fue a subir allá a la azotea y mire, allá vio a una muchacha. Si él hubiera estado en buenas condiciones espirituales, David, ¿sabe qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho, hermano? Dar la vuelta rápido, hermano. Porque, hermano, no es el fuerte, no es aquel que no, yo aguanto, aquí me quedo viendo. No, hermano, el sabio ve el mal y se aparta. Lo que David hubiera hecho cuando vio esto es rápido, bueno, me voy para otro lado. Hermano, hubiera dado vuelta y se hubiera ido. Pero estaba débil, hermano, un vistazo lo dejó clavado ahí, y ahí se quedó, vea, y ahí se quedó, hasta que el pecado le llegó aquí, y dijo, mire cómo comenzó, hermano, porque él, hermano, no se quedó con eso, ya había entrado a sus ojos, y dijo, qué bonita esa muchacha. No, si solamente es recreación de la vista, no, hay gente que así dice, hermano. Voy a recrearme la vista a la playa. Pero ¿qué pasó con David? Dice que mandó a preguntar quién era él. Mira, no es por nada, no, a mí no es nada, pero ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? Conseguime el número. Mire, hermano, es que el pecado así comienza, hermano, cuando nosotros le damos oportunidad a nuestra carne. Solo quiero saber para saludarla. Hermano, David estaba débil, porque ya no estaba peleando la buena batalla. Pero le pongo este ejemplo porque voy a llegar, hermano, al proverbio que estamos leyendo, que es, hermano, recibe la corrección. David, hermano, ahí estaba, falló David, mandó a traer a la mujer, y usted conoce la historia, queda embarazada y no haya qué hacer para deshacerse del esposo, hermano. Bueno, usted ya la conoce y no le voy a relatar todo eso, pero el esposo de la pobre mujer lo mandan a la guerra, y cuando ya están cerca, David le manda una carta al jefe, al coronel. Miren, ustedes manden a Urías al frente, y cuando ya venga el enemigo, abandónenlo y déjenlo solo para que muera. Miren, qué terrible. Hasta ahí había llegado David. Matar a un amigo, David. Porque Urías no era alguien desconocido para él, era un amigo. Pero mire, Dios, hermano, yo sinceramente, hermano, yo me admiro de Dios, hermano, que es tan paciente con nosotros, hermano. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que nos arrepintamos, hermano. Nosotros somos los que rápido nos mandamos al infierno. Un medio error en alguien, no, eliminado, dice uno. Sí, nosotros lo queremos ya cortar. Así somos, todos. Y mire, viene el Señor y dice, David ya había hecho todo esto, hermano, cuando le manda al profeta. El Señor le habla al profeta Natán y le dice, anda donde mi siervo David.
porque él ha hecho esto y esto y esto y esto. Hermano, no crea usted, hermano, que confrontar a un rey era solamente llegar como que yo el profeta de Dios y a mí. No, hermano, ellos se arriesgaban a que lo mataran. No crea usted que era así nomás. Y mire, el profeta Natán va a hablar con David. Y David tranquilo, hermano. Porque a veces, hermano, cuando la dureza del corazón está en el hombre, puede estar en pecado y él dice que está bien. De veras, ¿cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios. Mire, hermano, el profeta Natán llega donde David y se presenta donde David, donde el rey, y quizás David dijo, bueno, quizás quiere hablar conmigo. Él ni se imaginaba, hermano. Y el profeta, te quiero contar una historia, le dice el profeta a David. Hubo un hombre que era muy rico, tenía un montón de ganado, de corderos. Y ese hombre le llegó una visita, ese hombre rico. Y dijo, no quiero matar ninguno de mis corderos. Y dice que mandó a quitarle la corderita a un hombre que tenía solamente una corderita. Y se la mandó a quitar. No quiso matar ninguna de las de él, sino que le quitó al pobre que solo tenía una. Eso le estaba contando el profeta Natán a David. Cuando David oye esa injusticia que ese hombre que le estaba contando ahí el profeta, dice la Biblia que David se encendió en ira, se puso bravo y hasta rojo. Ese hombre merece morir, dijo David. Oiga, imagínense cómo somos nosotros, hermano. Estando en la condición en la que estaba David, se atrevía a condenar a otro y a culparlo y a matarlo cuando él estaba peor. Así somos los seres humanos. A veces, hermano, nuestra condición espiritual no es buena, pero que mandamos a medio mundo al infierno, hermano. Hay gente así ahora. Mire, viene David, dijo, no, ese hombre merece morir, dijo David. Y el profeta solo se le quedó viendo y le dice, ese hombre injusto y malo eres tú, le dijo. Hermano, eso fue un clavado en el corazón de David. Ese que estás diciendo tú que es injusto, que es malo, que es un malvado, ese sos vos. Mire, hermano, David, hermano, como le digo, siendo un hombre de autoridad, era el rey, muy respetado, era un rey, hermano, que la gente lo adoraba, que era el rey David. Pero, hermano, como le digo, David bien pudo haberse justificado, así como lo hicieron muchos reyes. Cuando lo llegaban a confrontar con su pecado, todos los reyes se excusaban. Es que no, es que aquí, es que allá. Hermanos, mire qué bonito. Ahí vemos la gran sabiduría y el temor de Dios de David. Cuando fue confrontado, hermano, por el profeta, y voy a decirlo así, no por el profeta solamente, hermano, era un sirviente de Dios, el que le estaba hablando era el Señor. Ese sos vos, le dijo el Señor a él. Y David hizo algo, hermano, que revela el corazón sensible de Dios, de David. Cuando oyó esas palabras, hermano, ¿sabe qué dijo David? David dijo, ¿y vos quién sos para juzgarme? Dijo así, hermano. Dijo así David. No, él no dijo así. Eso decimos nosotros. ¿Y usted quién es para juzgarme? Dice uno.
Mire, ¿sabe qué dijo David? David dijo, pequé contra Jehová. Nomás oyó eso, dijo, pequé contra Dios, dijo David. Él no dijo pequé, porque a veces nosotros, yo le fallé a aquel, dice uno. No, cuando nosotros pecamos, a quien ofendemos es a Dios. Nosotros solo pensamos que a aquel le fallé a aquel otro, lo traté mal. Pero no, con quien pecamos es contra Dios. Porque lo que dice David ahí cuando dijo yo esas palabras, dice, pequé contra Jehová. Eso dijo él. Pequé contra Dios, dijo él. O sea, él sintió que había ofendido en gran manera a Dios, hermano. Hoy no, hoy nosotros, hermanos, pecamos y no, ya hasta puedo orar, puedo hacer cualquier cosa, sabiendo que muchas veces hemos ofendido a Dios, hermano. Y Dios lo que quiere, ¿sabe qué es lo que Dios quiere, hermano? Porque cuando Dios mandó al profeta, Dios lo que quería era restaurarlo, hermano. Dios no quería, hermano, destruirlo, humillarlo. No, es que Dios no es así como nosotros. Dios lo que quería era restaurar su vida. Por eso me admira Dios a mí, hermano. Cada día lo admiro más, porque, hermano, es que es grande en misericordia para con nosotros. Nosotros vemos fallar a alguien en la calle, o vemos que ya se alejó de Dios, o que empezó a fallar delante de Dios. ¿Y sabe qué hacemos nosotros, hermano? Lo condenamos, le decimos que es un hipócrita, que quizás ha sido un mentiroso, hermano, y empezamos a hacerlo pedazos cuando ni Dios lo hace. Dios no hace así. Dios no es como nosotros. Dios, al ver que su siervo había caído, que había fallado, quiso restaurarlo. Ese es Dios. Igual que la mujer adúltera, hermano, se la llegaron y la aventaron enfrente de Jesús. Y todos dijeron, no, es que de esta no se escapa, y hay que apedrearla a la mujer. Y ellos estaban peor que ella, hermano. Por eso el Señor le dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie tuvo valor, eran sinvergüenza. Pero mire qué tremendo, hermano. David aceptó su pecado. Pequé contra Jehová, pequé contra Dios, dijo él. Le dolió. Aceptó la corrección, aceptó, hermano, la voz del profeta, del hombre que Dios había enviado para restaurarlo. A veces nos enojamos con la persona que nos regaña, que nos dice no seas así, eso no es correcto. Bravo es por la gente. Mire, hermano, esa corrección llevó a David a un profundo arrepentimiento, hermano. Después de esa gran falla de David, ¿sabe qué hizo David? Escribió uno de los salmos más preciosos de la Biblia. Después de fallar, hermano. Ahí está, ese. El Salmo 51. Después de pecar, como un hombre pecador, después de fallarle a Dios, va a escribir eso. Si puede, si se arrepiente de todo corazón. Y esto fue lo que hizo David. David se arrepintió, se humilló, lloró, hermano, amargamente delante de Dios. Y hermano, y como le digo, el Salmo 51 era lo que David le dijo a Dios. Ahí está escrito, dice que él dice en el 51, crea, oh Dios, mire, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Es pecado, Señor, limpia este corazón. Hermano, qué bueno es cuando nosotros reconocemos que necesitamos una limpieza de corazón.
Es que hay esperanza cuando nos arrepentimos, hermano. Porque Dios no quiere condenarnos. No. Y como le digo, esto demuestra, hermanos, que la corrección, cuando se recibe con humildad, produce crecimiento espiritual. Mire qué bonito. Cada vez que la persona recibe la corrección y dice, sí, hermano, tiene razón. O sí, Dios, me arrepiento. Esa persona, hermano, va creciendo. Pero el que no, ahí está, hermano, y ahí va a estar. Y el versículo termina con esto. Siempre el proverbio que estamos estudiando. Para que seas sabio en tu vejez. Ahí termina. Miren, para que seas sabio en tu vejez, dice. Mire qué bonito. Proverbios 19:20, la última parte en la que estamos. Mire, para que seas sabio en tu vejez, dice. Fíjese que dice ahí que para que esa persona sea sabio en la vejez, es el resultado de recibir los consejos, es el resultado, hermano, de aceptar la corrección, es el resultado de aprender de los errores y permitir que Dios moldee su carácter. Oiga, debemos de permitir que Dios moldee nuestro carácter, hermano. Porque nuestro carácter es complicado, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De veras, nuestro carácter es complicado, hermano. Yo me admiro, digo, Señor, no sé cómo es que estoy aquí, le digo yo. Porque, que, hermano, yo tenía un carácter bueno. Solo mi mamá sabe. Bueno, y algunos que me conocían. Era serio, hermano. Me escapé de mi casa. Cuando no me gustaba algo, aventaba los platos con comida y me iba de la casa. Así era cuando estaba joven. Híjole, sí que yo le digo, Dios mío, no sé cómo te fijaste en mí. Porque todos podemos tener un pasado, hermano. Pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y Dios está tratando con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro carácter. Si David no hubiera sido, hermano, humilde, él no hubiera aceptado eso. Él se hubiera puesto bravo, hermano. ¿Qué tienen que decirme estos? No, hermano. Aceptar la corrección le trajo a David un crecimiento y una madurez espiritual. Qué bonito, hermano. Mire, la verdadera sabiduría se forma cuando una persona a lo largo de su vida permite, hermano, la corrección de Dios. Permite que Dios lo guíe. Permite, hermano, que Dios lo corrija. Y así va madurando. Hermano, nosotros vamos creciendo y hemos madurado. Piense humanamente. Usted dice, bueno, yo aprendí tantas cosas a puro golpe. Sí, hermano, a veces toca. Los golpes de la vida me enseñaron esto otro. Sí, se aprende también. Pero lo bueno es ponerlo en práctica, hermano. Y mire cómo le digo, David es un ejemplo de esto. Que a pesar de sus errores, porque David no era perfecto, a pesar de sus errores, fue un hombre que supo humillarse delante de Dios. Es que esa es la clave, hermano. Hay personas que creen que uno porque no los quiere, les quiere corregir algo. No, hermano. No, hombre. Es porque los ama, que quiere corregirlos, hermano.
Cuando le dicen, mire, eso no es correcto. Uno dirá, hay que ver qué hacen. No, hermano, corregir a una persona significa que uno quiere lo mejor para ellos. Y mire, como le digo, a pesar de los errores de David, él supo humillarse delante de Dios. Y por eso, por esa humillación, por recibir, hermano, la corrección de Dios, la Biblia lo recuerda como el hombre conforme al corazón de Dios. Mire qué bonito. Así que, hermano, este proverbio nos recuerda que la sabiduría nace de un corazón humilde. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, seamos humildes. Pidámosle al Señor, ayúdame. Porque es que Dios quien nos transforma, hermano. ¿Sí? Cuando un creyente, hermano, escucha el consejo de Dios, acepta la corrección y tiene un corazón abierto al aprendizaje, hermano, llegará a la vejez con una vida sabia. Mire qué bonito, hermano. Una vida sabia formada por la sabiduría de Dios. Qué bueno, hermano. Y quiero terminar con esta frase que la encontré por ahí. El sabio no es el que nunca se equivoca, sino el que escucha, acepta la corrección y permite que Dios transforme su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Cierre sus ojitos, hermano. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Ahí donde está, dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Escuchando tu palabra, Señor. Escuchando ese consejo para mi vida, Señor. Dame un corazón abierto. Dame un corazón sensible a tu palabra, Señor. Por favor, Dios, ten misericordia. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recibir el consejo. Ayúdanos a recibir la corrección. Ayúdanos, Dios, a aprender de nuestros errores. Y ayúdanos, Señor. Moldea nuestro carácter, Señor. Moldea nuestro carácter, Dios. Queremos cada día ser mejores, ser agradables a ti, Señor. Por favor, por favor, perdónanos si te hemos fallado, Dios. Si hemos actuado mal, perdónanos. Pero no queremos quedarnos en el orgullo de no reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. No. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo exalta. Ayúdanos, Dios. ¿Habrá alguien en este lugar que sabe que necesita pedirle perdón a Dios? Esta es una tarde especial que Dios te ha traído a este lugar, para que tú te pongas a cuentas con Dios. Dios conoce tu vida, yo no, pero Dios conoce si tú necesitas pedirle perdón al Señor. ¿Habrá alguien que quiere pedirle perdón a Dios, reconciliarse con el Señor? Levanta su mano. Levanta tu mano en señal de que quieres pedirle perdón a Dios. ¿Habrá alguien?
Habrá alguien que quiere venir y decirle: Dios, aquí estoy, perdóname. No quiero tener un corazón duro, Señor, sino un corazón sensible a tu palabra.